Esta es ya la lección número 8 de este trimestre y esta lección lleva por título Albedrío, Amor y Providencia. Empecemos definiendo qué es providencia, ya que será el concepto en el que nos detendremos en este repaso. La palabra providencia viene del latín providere y significa prever, ver algo con anticipación. Se refiere también, o específicamente bíblicamente hablando, a la revelación concerniente al gobierno de Dios. ¿Cómo es que Dios gobierna el mundo? La forma en la que Él gobierna el universo. La providencia, entonces, incluye muchas y diferentes formas del actuar divino. No hay una sola forma en la que Dios muestre su providencia. Por eso la providencia, como gobierno divino, insistimos, tiene que ver con las actividades salvíficas de Dios. ¿De qué serviría que Dios gobernara el universo si no puede salvarlo, si no puede hacer que su creación alcance el objetivo para el cual precisamente fue formada? Así que su gobierno es para el beneficio eterno de los que decidan ser parte de su reino. Tiene que ver con el plan de la salvación. Él gobierna con el afán de salvar a todos aquellos que en algún momento nos hemos perdido, que en algún momento le hemos dado la espalda. La providencia tiene diferentes formas de actuar. Se puede decir que hay dos tipos de providencia, dos formas o maneras en las que se manifiesta la providencia. La primera sería la providencia directa, así le llamaremos. La providencia directa, la forma en la que gobierna Dios con propósitos salvíficos, pero de manera directa. Hay por lo menos tres cosas que son muy distinguidas o muy fáciles de distinguir en este punto. Por ejemplo, el deseo de Dios de morar con su pueblo en el desierto y después en el templo. El santuario y el templo fueron manifestaciones directas de la providencia. Dios quería gobernar a su pueblo, enseñarles acerca de Él, atraerlos hacia la salvación, y una de las mejores ideas que Él tuvo fue morar en medio de su pueblo. Por supuesto, esa idea se quedó corta y necesitaba ir un paso más. Y ese paso, un gran paso, fue la encarnación de Cristo mismo, el Hijo de Dios, quien providencialmente vino a este mundo para actuar en favor de nosotros y morir por nosotros. La providencia es el gobierno de Dios y en el gobierno de Dios esto era parte de lo que tenía que llevarse a cabo. La salvación de los injustos a través de la muerte de un ser justo, a través de la muerte de un ser sin pecado, pero que por amor, en el gobierno de Dios, así se manejan los conceptos, por amor tenía que cumplir con la justicia de la ley, pero también con la redención de aquellos que nos habíamos perdido, pagando el precio con su propia sangre. Esa es la providencia directa también. Y un tercer ejemplo de la providencia directa de Dios, pues es la presencia y la obra del Espíritu Santo. Si tú y yo conocemos de Dios, si tú y yo nos hemos acercado a la iglesia y somos parte del plan de la salvación, es porque el Espíritu Santo providencialmente nos encontró y nos llevó a Cristo. Todo eso es parte también de la forma en la que Dios manifiesta su providencia de manera directa. Pero podemos hablar también de una providencia del tipo indirecta, y esa es la que tal vez nos ocasiona algunas dudas o incluso algunas preguntas que no tenemos cómo responder. Porque al final de cuentas, Dios es quien gobierna y Él no ha decidido revelarnos todo lo que hace o cómo y por qué lo hace. Pero veamos algunos ejemplos de lo que sería la providencia indirecta. Por ejemplo, cuando Dios permite que el pecado siga su curso natural y afecte la historia humana. No es que le tomó por sorpresa la caída en pecado de Adán y Eva. Él sabía eso, pero Él permitió que el pecado siguiera su curso natural, incluidas sus consecuencias. También podemos hablar del momento, de los momentos cuando Dios limita los alcances del mal. No impide que el mal llegue o alcance a uno de sus hijos, pero limita los alcances de ese mal. Y el ejemplo clásico sería Job. También una providencia indirecta o una manifestación de la providencia indirecta sería cuando Dios usa situaciones causadas por actos malos para producir un propósito de salvación, para conseguir algo para bien.
Y esa historia que podríamos recordar en ese contexto, pues es la de José. Así que la caída, Job, José, son ejemplos de cómo Dios actúa y cómo gobierna el universo. Pero hay una cuarta forma en la que también se manifiesta la providencia indirecta, cuando Dios interviene para impedir que un ser humano peque. También en la Biblia Dios actúa de esa forma. Y ahí tendremos el caso de Abimelech y Sara. ¿Recuerdas que Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana? Abimelech, un rey en Gerar, quiso entonces tomarla como esposa, pero antes de que consumara un acto sexual con ella, antes de que la tomara como su mujer, Dios interviene y le impide que peque. Dios a veces actúa también de esa forma, y es indirecta porque al final de cuentas no impidió que Abraham mintiera. Así que Abraham miente, Dios permite eso, pero evita que un tercer personaje, en este caso Abimelech, cometa ese pecado. El versículo entonces que viene a colación en el contexto de lo que estamos hablando, en el tema de la providencia, es Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Permíteme hablarte un poquito acerca del contexto de Romanos 8. En Romanos 8 vamos a encontrar 18 veces el nombre de Dios. Vamos a encontrar 18 veces el nombre de Dios, y aparece tanto porque se está hablando allí de la relación que Él tiene y de la forma en la que Él actúa en favor de sus hijos, a los que también se les llama en Romanos 8 llamados, o incluso Pablo dice nosotros. Hay una interacción y una forma muy marcada en Romanos 8 de lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros podríamos entonces responder a esas acciones, cómo podríamos responder a esas acciones. Y en ese contexto es que viene el versículo de Romanos 8:28, que te propongo una traducción un poco más completa, un poco más elaborada, pero al final de cuentas que capta mejor el sentido de lo que Pablo escribió en su momento en Romanos 8. Esa traducción es esta: porque este es el plan de Dios para nosotros, los que somos llamados y por lo tanto amamos a Dios, que podemos estar seguros de que todas las cosas contribuirán para bien, es decir, para la realización del plan divino en nosotros. No siempre el versículo de Romanos 8:28 ha sido entendido de la mejor manera. A veces se piensa que cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, significaría que automáticamente se va a convertir en una bendición material, en una bendición tangible, en algo que por arte de magia prácticamente va a cambiar las cosas. No, no dice eso el texto. Lo que dice es que el bien supremo, el bien que Dios está procurando para nosotros, es que se cumpla su plan salvífico, su plan de salvación, el plan divino en nosotros. Porque recuerda que es providencia. Providencia es la forma en la que Dios gobierna el mundo. Providencia es la forma en la que Él lleva a cabo su plan salvífico. A veces lo hará de una manera directa, muy clara, y a veces lo hará de manera indirecta. Y es allí cuando nos cuesta más trabajo entender el significado de este versículo, no teóricamente, sino en la experiencia. Porque hay veces que no sabemos por qué Dios permite que el mal siga su curso. A veces no sabemos y no queremos aceptar que el mal, aunque con límites, nos afecte, nos duela, nos lastime. Hay ocasiones en las que no sabemos por qué Dios permite que el mal siga avanzando y de alguna forma llegan personas y nos dicen esto va a ser para bien, esto va a traer un beneficio, pero mientras no vemos ese beneficio, porque muchas veces no lo vamos a ver de manera inmediata, es difícil aceptar esto. Por eso es que entonces tenemos que recordar que Romanos 8 sigue diciendo: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y enumera un montón de cosas, muchas cosas allí que podrían separarnos del amor de Cristo, porque es más fácil sucumbir que entender por qué tendríamos que resistir a todo esto, por qué tendríamos que pasar por todo esto. Nuestra mente y nuestro ser no fue creado para sentir dolor, no fue creado para ser lastimado, pero tenemos la esperanza
de que la forma en la que gobierna Dios es justa, que Él es un Dios sabio y que aunque no entendemos por qué permite, por qué limita o por qué evita, lo que sí sabemos es que Él quiere nuestro bien, el bien supremo, el bien de su plan de salvación hecho realidad en nuestra vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, sigamos confiando en la providencia divina y estemos atentos siempre a ella.